Bueno, yo no sé lo que les motiva a venir. Supongo que una parte de nostalgia que me motivaría a mí, una parte de descubrir películas, parte de participar de la fiesta. No sé, hay muchos elementos que se conjugan, pero sobre todo hay un factor nostálgico que no debemos olvidar. Muchas de estas películas forman parte de esta generación y de mi generación en cuanto nacimos, crecimos con ellas. Nos hicimos aficionados al cine con esto, sobre todo con, yo sé, gente como Spielberg, ¿no? Carpenter, Cronenberg tal vez menos, ¿no? A mí sí me afectó personalmente, otros directores, no sé. Creo que el público, y eso sí, porque hemos hecho unos estudios también, y unas encuestas, y la gente pues parecía que una media de edad era de 33 años. Ahora, me he encontrado aquí el otro día con la proyección de, por ejemplo, de Superman o de E.T., me he encontrado padres que venían de mi edad, que venían con sus hijos de 12 años, 8 años. Y eso me pareció enternecedor, me pareció brutal, porque es esa generación, ¿no? Ese trasvase de lo que yo viví como pequeño adolescente y lo que ahora te puedo dar a ti, me parece cojonudo, que es lo que mis padres hicieron, ¿eh? O sea, mis padres nos llevaban al cine cada 2x3. Tuve mucha suerte en esto. Eran y son muy liberales, ¿no? O sea, decir, no es aquello de, es que el niño tiene que estar a las 10 en la cama. No. Es que el niño nos lo podemos llevar a ver una película como Superman, por ejemplo, que me trajeron a este mismo cine un día por la noche. Y salíamos un lunes, no pasaba nada. O sea, era una excepción, sí, bueno, pero... Entonces yo creo que esto que vi el otro día aquí me pareció cojonudo. O sea, ese riesgo, ¿no? Hoy en día también date cuenta que se les cierra mucho a los niños. Es como, no mires esto, no hagas esto, no. Y digo, hombre, pero vamos, son seres humanos, son gente con capacidad de decisión. O sea, es cierto que a los niños también se les tiene que decir, debería ponerles límites, porque creo que los límites son importantes. O sea, hay una cosa que, y nos estamos yendo de un tema a otro, pero bueno, ya que estábamos hablando del público y concretamente de los niños, o sea, hay una cosa que está sucediendo hoy en día, y es que la capacidad de deseo de los seres humanos, de las personas, a veces está anulada. ¿Pero por qué? Porque lo tenemos todo. A los niños se les está dando todo. Tal vez por un complejo de culpabilidad de los padres. Porque con que no pueden estar por ellos, pues toma esto y te compenso con esto. Entonces los niños lo tienen todo, y nosotros también lo estamos teniendo todo. Capacidad de, pues eso, de bajarnos por internet esto, de tener el supermercado 24 horas, o sea, lo tenemos todo. Por tanto, nos anula, y yo creo que es peligroso, esa capacidad de deseo. Porque el deseo está basado en lo que no tenemos y en lo que no podemos obtener, porque lo deseamos, va implícito en el concepto. Y esa anestesiar el deseo es peligrosísimo, porque entonces dices, bueno, ¿cuál es mi motivación para seguir? Tú debes aspirar a algo, debes desear algo para poder luchar y conseguirlo. Y así está montado. Es que el ser humano somos así. Entonces, creo que te das cuenta un poco, cuando yo veo esto, los padres llevando a sus hijos a las 10 de la noche, a las 11, a las 12, estando aquí y aguantando la peli hasta la 1, coño, me parece interesante, ¿no? Me dices, joder, esto es lo que yo pude vivir y yo estoy perfectamente sano de la cabeza, no tengo ningún problema. No, me dedicaba a ver películas de terror toda mi vida y desde que era pequeñito, y no estoy enfermo. O sea, yo creo que ese punto, ¿sabes? De deja que las cosas vayan por su camino, ¿no? Que los niños crezcan, que disfruten. Y tú, que a lo mejor tienes 14, 15, 17 años, déjate sorprender por la vida, si no pasa nada. Si es muy chulo. O sea, venir a un cine, por ejemplo, como nosotros veníamos, y de repente entrar y no saber qué te iban a proyectar. Solo habías visto unas fotografías. Hoy no, hoy ves fotos, vídeos, te las has descargado de internet y lo ves todo. Y no vas, digamos, a la experiencia como virgen. Te han desbrigado por todas partes. Y encima yo creo que te vas un poco ya cínico. De decir, resabiado, voy a ver qué nos van a enseñar. Hay demasiadas revistas de cine, demasiada información, es lo que te decía antes, ¿no? Yo siempre un poco he echado en falta este espíritu más misterioso que tiene el cine. Yo entraba a una sala hace años y me parecía un mundo como completamente al margen de la realidad. Entraba, no sabía a qué, a descubrir algo, me iban a proyectar, que se titulaba X, no sé, y había un actor tal, y que era un western, y dice, hostia, y me dejaba llevar, hostia, era cojonudo. Ya a ver, supongo que es una cuestión de la edad, cuando eres más consciente de lo que te envuelve, ¿no? De lo que te rodea, cuando eres más consciente de tus problemas, de lo que la vida tampoco es tan fácil, evidentemente. Y cuando eres un niño que lo único que tienes que hacer básicamente es vivir, disfrutar, evidentemente hay una diferencia. Pero no está mal, nosotros somos niños. O
seguimos siendo la persona que éramos, ¿no? Yo era Nacho y continúo siéndolo. Yo te puedo decir que mi nostalgia es totalmente genuina. Yo esto no lo hubiera empezado si no hubiera sido por espíritu romántico y casi filántropo, ¿no? Pero tú has dicho una cosa que es interesante. Dices, es que la nostalgia vende. Hoy en día todo se intenta vender, o sea, empaquetar. Y si algo funciona, pues vamos a ver la fórmula para reproducirlo. Y entonces ya te lo has cargado. Es decir, es como el cine, cuando se hace una película que funciona y hasta ahora nadie se le había ocurrido aquello, vienen los estudios detrás y empiezan a hacer pues la misma película 2, 4, 5 veces. Con los remakes pasa. Últimamente estamos viendo montones de remakes porque evidentemente el riesgo, que es lo que te decía antes también, no es un valor hoy. Voy a ver lo que ya conozco, ¿sabes? Voy a comprar lo que ya previamente he podido testar. Bueno, sí, pero no dejar margen de error, yo creo que te hace, te mecaniza un poco todo. Yo creo que a mí me aburre. Entonces un poco esta tendencia ahora de recuperar los 80s y los 70s, sobre todo los 80s, y en la Sexta 3 nos están bombardeando con películas. Yo flipaba, el otro día me decía una persona, oye, los de la Sexta son, no sé, ¿vienen a Fenómena o algo? Porque parecía como una especie de efecto, ¿no?, dominó. No lo sé, yo supongo que también es coyuntural. Hay mucha gente de nuestra edad que vivió entonces y a lo mejor llega un momento en el que empiezas a pensar más en los años anteriores que has vivido que en los que estás ahora viviendo. Tal vez porque es cierto que solo cabe mirar alrededor para darse cuenta de lo jodida que está la vida, ¿no? Y esta necesidad de escapismo yo creo que es más oportuna hoy que nunca. O sea, si no tuviéramos el cine, no tuviéramos la música, la cultura, en definitiva, joder, sería un mundo muy difícil, ¿eh? Muy difícil, porque la persona necesitamos huir, necesitamos vivir de la fantasía, necesitamos vivir de la ilusión también. O sea, una vez me preguntaron, en clase lo hablaba muchas veces, ¿no? El valor de una película no se define por si hay sorpresa o no al final. Es decir, que a mí me sorprenda el final de una película no es un valor en sí mismo. Que yo sepa, en otras palabras, cómo va a terminar, a mí me importa un huevo. Porque ese no es el fin. Desde mi punto de vista, porque por ejemplo, a ver, yo les decía, sí, tú ya sabes cómo, tú naces, ya sabes cómo vas a terminar, pero no le quita emoción a la vida. Es exactamente lo mismo. O sea, una película en un momento dado tú puedes pensar, esto va a acabar de esta manera. Sí, bueno, entonces ¿por qué te la compras después? Porque uno que te le ha gustado a una Seven, se la compra, y Seven estoy hablando del paradigma de la sorpresa final, que dices, joder, o El Sexto Sentido, que es el twist. Bien, pues no te la compres si ya la has visto. Es más, a ti te gusta una canción de los Bee Gees o de los Beatles, ¿no? Bien, pues ya sabes cómo acaba. Tú este tema musical ya sabes cómo empieza y cómo acaba. ¿Por qué lo sigues escuchando? No, es que esto es diferente. No, es que actúa a nivel emocional. Y a ti te gusta revivir esa emoción. Y la música no es algo, un proceso intelectual. Es de los pocos, tal vez, artes, junto con la pintura, la escultura, pero que entran por otra vía. Si tú lees un libro es un proceso muy intelectual, incluso una película hasta cierto punto, pero esa película, sobre todo el cine, tiene también esa otra vertiente más emocional que no tiene nada que ver con la historia, sino como la forma como se presenta esta historia. Entonces, evidentemente, que vengan personas para ver, otras 1800 personas para ver ET, que la han visto 1000 veces, ¿por qué vienen? ¿Por qué voy yo a verla? Pues porque me apetece revivir eso. Esa emoción. Yo recuerdo aquí cuando la pasamos que fue tremendo, espectacular. Yo creo que la gente no decía nada porque estaba compungida, estaba llorando. La sensación de, aparte de que les dije a los de la cabina, subid un poco el volumen para esta macro fiesta final de John Williams. Hombre, había mucha gente que me lo dijo después, hostia, hemos vuelto a ser niños. ¿Tú sabes lo bonito que es eso? Volver otra vez a esto, físicamente volver, ¿no? Es una máquina del tiempo absoluta el cine. Y es lo que te decía antes, yo cuando vi Tiburón por primera vez me quedé maravillado, pasaron 7 años hasta que la pude recuperar en vídeo y fue entonces cuando me di cuenta, coño, las emociones están ahí, están intactas en esta cinta de vídeo, ¿no?, que podía reproducir una y otra vez y volver a sentir lo mismo. Y con que lo sentía yo y además podía hacer otra cosa, que era reproducirlo para otros. Y ahí estaba la gracia también. Que luego yo la ponía, me sentaba con ellos, veía sus reacciones y las vivía de nuevo, ¿no? Entonces, esta colectividad se ha ido perdiendo. Y Fenómena es un poco esto. Es la reivindicación de una determinada manera de ver cine.
y yo creo que evidentemente coincide en el tiempo con un revival de la nostalgia, pero no era mi intención ni mucho menos apuntarme a una moda que en aquella época tampoco estaba en boga, pero que por algo, no sé, que está en el ambiente, se ha dado. Y sí, y ahora parece que hay una... Ahora volveremos todos con hombreras, ¿no? Las chicas con hombreras y tal, ¿no? Pues muchos 80. Y con esos peinados absurdos que llevábamos todos, ¿no? Bueno, cuando yo tenía pelo, porque ahora estoy calvísimo.